Temas económicos a esta hora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Vamos a revisar los hechos que generan noticia en nuestros pueblos, también desde lo económico. El escenario en Argentina, recientes números del INDEC, o sea que son números oficiales, revelan una caída estrepitosa de los sueldos, mientras lo que sube es la inflación. Los salarios, según el informe divulgado el día de ayer, los salarios en general aumentaron 2,8% en agosto y acumulan una mejora promedio de apenas 21,9% en los últimos 12 meses, frente al 34,4% que acumula la inflación en el mismo periodo. La situación más delicada se observa en los trabajadores no registrados, donde el salario acumula una subida de apenas 18%, poco más de la mitad de lo que hasta ahora treparon los precios. En el sector público la situación no es mucho peor. En la comparación interanual acumulan una mejora de 21,2%, más de 13 puntos por debajo de la inflación. Mientras en el sector privado los salarios tuvieron una recomposición de 2,8% en ese mes y de 23,8% en los últimos 12 meses, casi 12 puntos por detrás del índice oficial de precios. Según expertos consultados por medios locales, la situación empeorará todavía más en septiembre y octubre por la fuerte subida de precios que se registró luego de la devaluación de fines de agosto, así como la extensión del préstamo con el FMI, que además proyecta para 2019 una caída del Producto Interno Bruto de 6,3% y una subida de la inflación al 49,9%. Otros números oficiales del mes de agosto se registraron en la industria, donde se perdieron 4.200 puestos si se comparan con el mes anterior, acumulando en los primeros 8 meses del año una pérdida de 33.100 puestos. No así pasa con las prepagas, que de acuerdo a la Secretaría de Salud volverá a aumentar a partir del 1 de diciembre por quinta vez en el año, acumulando un aumento del 41% en todo 2018. Vistas así las cosas, sobran argumentos para entender el 55% de rechazo que tiene la gestión del presidente Macri, según últimos sondeos de opinión que circulan en los medios. Así como también sirve esta cuestión para entender la preocupación que manifiestan los empresarios obligados a remarcar para mantenerse a flote ante la crisis. Esto de obligados y esto de remarcar lo dicen ellos. O sea, cambiar la lista de precios es estresante ya de por sí, porque estás todo el tiempo toqueteando precios, lo cual tampoco está bueno de cara al consumidor final, de cara al cliente, porque uno tiene que también ponerse en esa labor de tener que explicarle al cliente que uno no remarca porque quiere. Si no remarco, tengo que cerrar. Hacemos el pedido y tardan entre 3 o 4 meses en llegar a la mercadería. Entonces, como está la situación del país, es muy difícil dilucidar, ¿cuánto podemos llegar a vender? Porque si la crisis se profundiza más, vos vendés menos. El dólar estaba en 39. Se fue a 42. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos a ese mismo precio o le tenemos que comunicar que aumentamos? Hubo un fin de semana que yo estuve colapsado por decir, ¿qué hacemos? No sé qué hacer. Seguimos con los empresarios. Veamos reacciones de uno de los pesos pesados justamente de la Fiat Chrysler, Cristiano Rattacci, allí en imágenes, quien, a pesar de apoyar a Macri, cuestionó la credibilidad del gobierno frente a los mercados y calificó como ingenuo al gobierno nacional por la corrida cambiaria de abril de este año. A la vez, Rattacci cuestionó también el gradualismo. ¿Qué dice Macri? Tenemos los impuestos más altos del mundo, hay que bajarlos. Sí, así como lo está escuchando. Después de los tarifazos, ahora también aparece esta opción. En medio de un panorama social, en medio de un mes de diciembre para Argentina, que nuevamente se torna complicado. La historia ya nos ha enseñado que ese es el mes justamente en el cual todas las cuestiones aparecen sobre la mesa y el tema social se convierte justamente en un boomerang en contra de las autoridades de turno. Mientras tanto, en Colombia también se dio esta situación, la marcha de los zombies. Miles de estudiantes salieron a las calles exigiendo más fondos para el sector de la educación, que ya venía a la baja, pero ahora con el gobierno de Duque dicen ni siquiera llegamos al piso para poder pagar los sueldos y mantenernos con las infraestructuras funcionando. Por esto pidieron aumentar la inversión en la educación pública, ajustar hacia arriba los salarios de los profesores para garantizar una mejor calidad educativa. La protesta se suma a la huelga de maestros que después de 3 semanas no tiene
término en las negociaciones con el gobierno. Según expertos, la educación superior en Colombia tiene un déficit de 3.2 billones de pesos para su funcionamiento y las universidades públicas necesitan además 15 billones de pesos para inversión e infraestructura. Ante la presión, el gobierno de Iván Duque aprobó a mediados del mes pasado un aparente aumento del presupuesto a la educación, pero también es cierto que dicho presupuesto se ha destinado en un gran porcentaje a la demanda de becas créditos y, por otro lado, a la oferta de programas técnicos y tecnológicos con el SENA. Mientras, el presupuesto de la educación pública superior ha venido disminuyendo de manera progresiva desde el comienzo de la década de los 90, favoreciendo, como vemos, la privatización de la educación. Además, vamos a contarles, jornada de miércoles se daba el cumpleaños feliz del Bitcoin, una de las criptomonedas más populares del mundo. Cumplía su primera década de vida con un recorrido marcado por el boom, por la volatilidad y por las incógnitas sobre su futuro. Abriendo el mes, también la conmemoración. Las primeras transacciones con el Bitcoin se realizaron solo unos meses después de ver la luz a principios de 2009. Se caracterizan por no pertenecer a ningún estado ni son controlados por ningún banco central o institución similar. Se puede comprar con euros u otras divisas, aunque no se monetizan, y su valor viene dado por la cantidad de personas que los intercambian. Con el mismo número de defensores que detractores, la falta de control y el anonimato de las transacciones son al mismo tiempo su mejor carta de presentación y su mayor debilidad. Su volatilidad es un arma de doble filo y esto es precisamente lo que convierte al Bitcoin en protagonista de numerosas operaciones especulativas. Esta volatilidad le llevó a alcanzar máximos en diciembre de 2017, cuando sobrepasó la barrera de los $20.000. Desde entonces, su caída ha sido constante, hasta los poco más de $6.000 que superó ayer. La amenaza ecológica del Bitcoin elevaría el calentamiento global. Un nuevo estudio publicado por Nature Climate Change concluyó que la popularidad del Bitcoin tiene una debilidad. Podría estar llevando las emisiones de efecto invernadero a niveles equivalentes a los de un país mediano como Austria. Esto podría catapultar al planeta a niveles alarmantes de calentamiento global si el mercado de la criptomoneda continúa creciendo aceleradamente. No cabe duda que el uso de la criptomoneda, valorizada en $6.400 por unidad, se destaca por sus altos niveles de uso de energía como consecuencias de mineros intentando resolver problemas altamente complejos para realizar transacciones y obtener nuevos Bitcoin. Esto requiere cada vez más equipos de alta potencia y muy demandantes de energía. Lanzan el primer celular blockchain que solo se puede comprar con bitcoins. El Exodus 1 del fabricante de origen taiwanés HTC será el primer dispositivo móvil que se podrá comprar a través de las criptomonedas Bitcoin. El fabricante indicó que el objetivo del nuevo teléfono es que funcione como una billetera de hardware para almacenar criptomonedas. Según declaraciones emitidas por directivos de HTC, la importancia de integrar la tecnología blockchain en el teléfono es que refuerza la seguridad y la privacidad de los activos de un usuario y en el futuro ayudará a proteger los datos y la identidad de un cliente. Según el ejecutivo, las empresas más valiosas del mundo hoy son Google y Facebook, y en China Baidu, Alibaba y Tencent, porque básicamente son dueños de todos nuestros datos. A la vuelta de la pausa, datos de empleo de Estados Unidos, un dato muy esperado. Lo vamos a detallar bien, vamos a ver si esos números son finalmente buenos o malos, quién lo espera, por qué interactúa la Fed. Ahí hay una madeja para destejer. El presidente de Estados Unidos presumió que la tasa de desempleo actual de su país es de 3,7, la más baja en las últimas 5 décadas. Estuvo en un evento llamado Nuestro Compromiso con los Trabajadores de Estados Unidos. Se hizo en Washington, D.C. en la jornada de ayer
Y no es todo lo que decía el mandatario. Informaba también que poseen casi 600.000 empleos de manufactura disponible. Esto sería un canto perfecto para nuestros oídos, pero tiene otra verdad de fondo, tiene otra cara. Vamos con las declaraciones de Trump y luego analizamos. El mercado laboral está en 3.7%. Es el más bajo en 50 años. Es el mejor número de desempleo que tenemos en 50 años. Y eso es maravilloso. Pero en realidad necesitamos trabajadores ahora, como algo bueno. Para decir, todos han estado leyendo sobre la situación de la inmigración, con las caravanas y todo eso. Pero el hecho es que queremos que la gente venga al país. Queremos que entren legalmente. Quieren pasar por un sistema que hemos establecido y que realmente estamos configurando. Tengo la expresión América primero, y el hecho es que tenemos que empezar a cuidar de nuestro propio país, porque al estar cuidando a otros países dejaremos que nuestro país se vaya al infierno, en el comercio y en muchas otras formas. No podemos hacer eso con la inmigración, con las fronteras, con el comercio. Estamos cambiando eso y estamos haciendo grandes acuerdos comerciales a partir de acuerdos comerciales horribles. Y si quieren hacer negocios, entonces está bien. Pero no pueden entrar y tomar la riqueza de nuestro país. Es una gran transferencia de riqueza. Si eres un trabajador, el pleno empleo es una buena noticia, pero también puede ser una mala noticia porque el pleno empleo típicamente provoca inflación. Este es un artículo de BBC Mundo. Aquí está declarando Jay Zagorsky, que es un economista investigador del Ohio State University. Dice, la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés cuando la economía llega al pleno empleo, para evitar que la economía se caliente. En ese punto estaríamos en este momento con estos datos de empleo de Estados Unidos. Agrega Zagorsky que cuando la economía está funcionando a toda máquina y hay más trabajo, se supone que suben los salarios, que la gente tiene más dinero en el bolsillo, que compra más productos, aumentan los precios de las cosas y los bancos centrales suben la tasa de interés para evitar que se dispare la inflación. Eso explicaría por qué todos los meses Wall Street espera con ansias este dato de empleo de Estados Unidos, considerado uno de los termómetros que usan inversionistas para lanzar sus apuestas sobre qué va a pasar con las tasas de interés y decidir dónde les conviene invertir créditos y dónde les conviene poner sus fichas. Cuando hablamos de créditos más caros en Estados Unidos y el resto del mundo, que también lo plantea este artículo, tasas más altas hacen que sea más costoso pedir un crédito, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, dado que los mercados financieros están estrechamente conectados. ¿Quién lo agrega? Ahí vamos a ir a la funcionaria, a la economista que está dando este planteo. Por lo pronto, la tasa en Estados Unidos está en 1,5%. Se plantean otras alzas para el resto del año. Si hablamos de los efectos en América Latina, tenemos que este pleno empleo acelera la inflación, que los países de la región que tienen grandes deudas externas por pagar, como Brasil y Argentina, van a tener entonces que enfrentar el desafío de un alza en las tasas de interés. Esto lo dice una investigadora senior, en este caso del Council on Foreign Relations. Hay otro riesgo latente. El crecimiento de Estados Unidos lleva aparejado un aumento del déficit fiscal anual de más de 800.000 millones y de una deuda pública de más de 21.000 billones. Esa deuda pública preocupa a quienes ven esta situación como una bomba de tiempo. ¿Vieron cuántas cosas después que uno escucha este canto de sirena del presidente Trump alardeando? Estamos muy cerca del pleno empleo. Ahí el punto. Además, hoy el primer ministro chino Li Keqiang conversó con una delegación de senadores republicanos en Beijing. Ambas partes pidieron respeto mutuo en medio de una guerra comercial cada vez más amarga. Quieren un clima de paz antes de una próxima reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos, reunión en la cual van a pretender conversar sobre la retirada de aranceles a productos chinos en la próxima cumbre del G20 que se hace en Buenos Aires. Espero que China y Estados Unidos se encuentren a medio camino y manejen adecuadamente sus diferencias, con respeto mutuo e igual cooperación. Tenemos la capacidad y la sabiduría para superar las barreras y hacer que las relaciones entre China y Estados Unidos vuelvan a la senda normal. Esto no solo es beneficioso para ambos países, sino también para el mundo.
Su país y nuestro país son competidores, pero no adversarios, y creemos que con respeto mutuo podemos continuar prosperando juntos. Tras el anuncio oficial del Brexit el 21 de noviembre, el secretario de Exteriores Jeremy Hunt dijo que los principales problemas que deberían resolverse entre Unión Europea y Reino Unido son el nivel de libre comercio que van a aplicar y la frontera irlandesa. El terror ganará, el miedo a no llegar a un acuerdo. Quiero decir, y creo que no hemos tenido la oportunidad de hablar de ello, pero creo que es un miedo irracional, a ningún acuerdo o al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. Eso ganará y habrá un acuerdo. Puede tomar dos pases. Tal vez haya un acuerdo acordado en Bruselas y fracase en Westminster y regrese de nuevo, pero puede tomar dos pases. A la vuelta de la pausa, un nuevo capítulo de análisis aquí, revisando temas que justamente generan noticia en nuestros pueblos. Vamos a ver, este es un punto que ya hemos abordado antes y que estamos profundizando. La industria de los medicamentos. La globalización ha permitido a las grandes farmacéuticas extender su poder. Y aquí voy a agregar su brazo de rapiña. Ellos deciden de qué nos enfermamos y cómo nos curamos. Ahí el gran negocio. Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus leyes de mercado tienen modalidades particulares. Primero, por el hecho de que tienen un mercado cautivo, personas que padecen enfermedades o preocupadas por su salud, que es una clientela vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos, ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les recetan los medicamentos, generalmente los médicos, o de la urgencia de curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto último y la protección de patentes son factores que disminuyen la competencia. Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al costo real de producción, sino en función de lo que el precio de mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales atestiguan esta realidad. Las tres mayores empresas mundiales, Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129.000 millones de dólares. El PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra. En América Latina hay que tener claro que no hay pautas de patentamiento definidas. Juega eso en nuestra contra. En Argentina, en Colombia no es posible registrar, por ejemplo, cristales de una misma molécula. En Perú sí, eso se puede hacer, pero genera patentes indebidas, así las llaman, y genera varios millones de dólares innecesariamente pagados en fármacos. Un problema en un país que ya de por sí, Perú, tiene un sistema de salud deteriorado. Hoy los grandes laboratorios nacionales en la región son socios de comarketing de los dueños de las moléculas. Ya no están confrontando por la propiedad intelectual, sino que se están asociando a los dueños de la misma. El mercado farmacéutico de Latinoamérica fija su mirada en el relacionamiento entre las industrias nacionales y extranjeras. Los principales agentes farmacéuticos que tienen una presencia activa en la región son Bayer, Novartis, Merck, GlaxoSmithKline, Hoffmann La Roche, Bosch y Boehringer Ingelheim Group. Los principales actores del mercado de los medicamentos de venta libre en la región son Pisa Farmacéutica, Fresenius, Takeda Pharmaceutical, Ferring Pharmaceuticals y Landsteiner Scientific. Las reglas de propiedad intelectual permiten a esos grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas. Y no solo eso, esos grandes laboratorios presionan sobre los estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de intereses, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y
y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas, con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. Fíjense esta decisión asumida por el gobierno del presidente Erdogan. Turquía comenzó exploraciones en búsqueda de petróleo y gas en aguas del Mediterráneo Oriental. Allí una acción que está en marcha, hay un buque que se llama Perforador Conqueror que empezó trabajos exploratorios frente a Antalya, en la costa sur turca. Por ahora, Ankara no quiere quedar fuera de una potencial bonanza de gas en momentos en que su vecino, Chipre, se apresta a reanudar perforaciones en su costa sur. Cotización: Brent, $74,25 el barril, WTI, 64,82 y OPEP, $75,51 el barril. A todos, muchas gracias.